Bueno, dale, vamos con la primera de esta tarde. Si bien tenemos en esta nota alguna relación con Punta Indio, no vamos a estar hablando puntualmente de lo que te habíamos estado contando antes en la introducción. Es un vecino sí de Punta Indio, que a mí me gusta mucho escucharlo, que ya ha estado acompañándonos con nosotros, es un hombre que sabe un montón. Y quiero hacer esta aclaración. En algún momento nosotros, estos casi 6 años, cuando empezamos a hablar para la época de la guerra de Malvinas, que empezamos a hablar con excombatientes, por ejemplo de acá, lo que siempre decían que era importante malvinizar. Entonces nosotros levantamos hace 5 o 6 años esa cuestión de malvinizar, de difundir la causa malvina, y no nos quedamos solamente con la historia de guerra, digamos, que también estaba bien contarlo, yo lo digo siempre esto, que estaba bien escuchar a los excombatientes, a los soldados, a los civiles que estaban ahí, a las enfermeras, a las auxiliares de enfermería con las que hemos hablado, a políticos que hemos estado charlando el tema, a algún ministro con el que hemos conversado. Para esta fecha, y como nosotros no nos quedamos solamente con el 2 de abril, consideramos que intentamos, aunque sea en este mes y piquito, que fue el tiempo en que duró la terrible historia de la guerra de Malvinas, ir buscándole alternativas a poder charlar. Una que nos venía dando vueltas, que a mí me venía dando vueltas en la cabeza, es ir conociendo también lo que tiene que ver con el contexto geopolítico de ese momento, ¿no? Acordate que estamos hablando del año 82, digo, un mundo saliendo de la Guerra Fría, todo un contexto, Argentina todavía en plena dictadura, como casi toda América Latina, todavía parte de lo que era el Plan Cóndor dando vueltas por ahí. Acordate, el Plan Cóndor fue el plan que generó las dictaduras en toda la América, ¿no? Y después de esto, lo que terminó pasando, entonces acá me parece que con el amigo vamos a reflexionar un poco en algún momento, y ya te lo presento, es si esto no fue también un poco una trampa, ¿no? Invitamos a que nos venga a contar, porque la tiene muy clara, sinceramente. El hombre además es escocés. Irlandés, le volví a errar. El hombre además es irlandés, y ahora te digo por qué me equivoqué. El hombre es irlandés, está muy cerca de Inglaterra, así que también puede darnos su mirada. Y de Escocia. Y de Escocia también. John Telford, gracias por venir, ¿cómo andás? Muchas gracias, Darío, estoy muy bien, y gracias a Enzo también ahí en los controles, y gracias por la invitación. Te volví a decir lo mismo otra vez porque vos participás de la FM comunitaria Punta del Indio, sí, ¿no? Y veo que cuando Leo te presenta te pone una música de gaitas. Sí. ¿Es verdad esto o no? No, es cierto. Entonces pensé que por ese lado venía. De un grupo irlandés que se llama los Chieftains. Muy bien, así que además de tu amplísimo conocimiento que tenés a partir de ahí también, y te escuchamos en tu espacio de cuestiones internacionales, donde quien quiera enterarse de algunas cuestiones con una mirada muy piola, ¿no? Anda por ahí por la FM comunitaria Punta del Indio. Resumo yo, ya nos contaste la vez anterior que trabajaste en muchos lugares del mundo, has recorrido, nos has contado toda esa historia, ocupándote de cuestiones también humanitarias, ¿no? Más que todo el tema de refugiados a nivel mundial. Pero está claro que dominás mucho el tema. Y entonces, dijimos, vamos a preguntarle a John, a ver si nos podemos conversar con él un poco desde la poca formación e información que nosotros tenemos de saber qué pasó en la época de Malvinas, en ese contexto internacional, que había por esos lugares y por ese tiempo en el mundo, ¿no? Sí, es importante el contexto, es muy importante de hecho, tanto antes y un poco después, más que todo antes. Y tu pregunta o la cuestión que levantaste, si fue una trampa o no, de que habían mensajes al gobierno de Argentina de que podían ocupar a las Malvinas sin una respuesta militar de la Gran Bretaña en ese entonces. Y vamos a hablar de eso en un segundo. Pero yo creo que hay que arrancar con ese contexto internacional. Y tú hablaste estaban saliendo de la Guerra Fría hasta cierto punto, pero está realmente todavía la guerra caliente. La parte de la guerra proxy, o sea, la guerra por encargado en muchos lugares del mundo. Y eso también es importante para el contexto de las Malvinas. Si uno lo mira desde el este hacia el occidente, comenzando con, por ejemplo, Afganistán,
en 79. La guerra de las Malvinas arrancó en 82. En 79 fue la invasión de la Unión Soviética a Afganistán y 2 o 3 años más tarde, o sea, 82, estaban en plena guerra fría, caliente, si quieres, en Afganistán, los Estados Unidos a través de Pakistán. Pakistán jugaba el papel de lo que ha jugado Honduras en América Central, o sea, una especie de portaaviones, sí, ahí pegado, sí. Y Pakistán jugó muy fuerte en eso, y eso fue parte del contexto, lo que estaba pasando en el mundo en ese momento, una guerra muy feroz en Afganistán, después de la invasión de los soviéticos, y una guerra a través de Pakistán, de Occidente, en contra de eso. No muy lejos de lo que está pasando en Ucrania, pero eso es otro tema. Claro. Viniendo más hacia Occidente, Irán. ¿Te acuerdas lo que pasó en 79 en Irán? ¿Qué pasó? Estamos hablando de la época de los Ayatollahs. Exactamente, 79, la revolución popular que sacó al Shah, que era el rey, sí. Básicamente, un rey militar, un dictador militar, básicamente. Sí. Y eso fue importante porque había dos cosas ahí. Primero, Occidente perdió un aliado, un dictador militar. Ojo, sí. Habían perdido un dictador militar aliado. Y por otro lado, ¿te acuerdas de la embajada de los Estados Unidos? Sí, que la bombardea. Los rehenes. Los rehenes. Y eso fue lo que hizo perder a Carter la elección de 80. Hace poco vi una película que hay en Netflix de ese tema. No hace mucho. Y eso es una llaga hasta hoy día entre Irán y los Estados Unidos. Para poner el contexto, que esas eran guerras realmente importantes o conflictos muy importantes, viniendo más hacia Occidente, en lo que estaba pasando en África. Estaban perdiendo el gobierno de los blancos en Sudáfrica, ya cantaba de que estaban perdiendo ahí, porque perdieron en Mozambique, Angola, Namibia, Rhodesia. Y un dato muy importante para demostrar de qué estaba pasando. Sudáfrica es el único país en el mundo que destruyó su arsenal nuclear voluntariamente, bajo instrucciones, supongo, de los Estados Unidos. Claro. ¿Por qué? Ese fue aproximadamente 85 para adelante. Ya terminando de la parte... Ya sabían de que Mandela, etcétera, y la ANC iban a entrar, entonces tenían que destruir las bombas nucleares, no van a entregar a esa gente, no iban a entregar. Entonces, pero ese contexto de una derrota en Sudáfrica. También Vietnam recién terminado. Claro, había terminado 69, 75, 76, más o menos la derrota final. Las crisis del petróleo, 72, 74, 76. Todo el contexto de esas zonas. Y viniendo más para acá, América Central, ¿qué había? 79, la revolución sandinista. Claro. ¿Te acuerdas? Nicaragua. Y Salvador, guerra civil. Sí. Y con una guerra feroz. Sí. Ahí está Honduras y también al lado Guatemala. Honduras colinde con Salvador, Guatemala y Nicaragua. Con un Cuba con mucha relación con la Unión Soviética. Y Cuba con relación con la Unión Soviética. Como una base de operaciones. Y la crisis de 62, no muy lejos. De los misiles. De misiles, la crisis nuclear de 62. Entonces, eso fue todo el contexto internacional. Y con eso, mi intuición, y vamos a venir ahora al contexto internacional del Reino Unido, es de que estaban preocupados mucho más en otros lugares que en las Malvinas, a nivel internacional, siendo Estados Unidos, la Gran Bretaña, etc. La Gran Bretaña siendo miembro importante de la OTAN, en ese momento... Claro, la potencia además naval, digo, ¿no? Sí. Porque habían perdido eso en la Primera Guerra Mundial y la Segunda Guerra Mundial. Los Estados Unidos ya había tomado ese lugar y la Unión Soviética. Pero en términos de Europa, pero la parte importante fue otro portaaviones, pero esta vez nuclear.
y había entrado la Thatcher en 1979 también, y la Thatcher comenzó a modernizar su arsenal nuclear, todos sus misiles, pero en contexto de la Guerra Fría. En contra de la Unión Soviética. Claro, apuntando para el este. Toda la énfasis fue África, Medio Oriente, América Central hasta cierto punto, pero eso fue el patio trasero de los Estados Unidos, pero el énfasis en Afganistán, Irán, todos esos países. ¿Qué estaba pasando en el Reino Unido? Primero en la parte internacional. Desde el fin de la Primera Guerra Mundial, estaban perdiendo su imperio. Eso quedó claro. Entonces, en 1922, Irlanda del Sur, la república, no fue república en ese entonces, fue una especie de autonomía, pero la habían perdido en la guerra de la independencia. Guardaron la parte del norte hasta hoy día, y eso también es importante en el contexto de las Malvinas más tarde. Pero estaban soltando después. Eso aceleró después de la Segunda Guerra Mundial. Soltaron la India, 47. Sí. Dejaron detrás, como siempre, una división entre la India y Pakistán, con una guerra de 3 millones de muertos, por lo menos. En 47. No lo dejaban gratuitamente, digamos. Por un lado, y por otro lado, se van así nomás, como Estados Unidos acaba de hacer en Afganistán. Se fueron así nomás. Así nomás. Sí. Y eso también te da un contexto de cómo se toman esas decisiones. El dicho dice, ¿no? Cuando estas potencias se van de los lugares, dejan un cementerio y un manicomio, digo. Un manicomio y no dejan otra cosa. Y un vacío. Claro, sí. Pero vamos a volver en un momento a las Malvinas en ese contexto. Pero se salieron de la India, salieron enseguida de, por ejemplo, Chipre. Dejaron también una guerra civil atrás en Chipre. Salieron también de Kenia. Salieron de Belice. Salieron de lo que se llamaba en ese entonces Aden, que es Yemen del Sur. La guerra hasta hoy día en Yemen del Sur. Sigue. China está negociando el proceso de paz en este momento en Yemen. Eso es hoy día. Salieron en 67. Pero había un proceso de salir de sus territorios, porque no podían mantener sus territorios. Guardaron Gibraltar, guardaron Irlanda del Norte, y aún en este momento con Brexit están soltando tanto Gibraltar como Irlanda del Norte con el Brexit, y guardaron un territorio aquí para allá, muy pocos, como bases militares, pero no podían mantener su presencia mundial. Y vamos a ver el proceso antes de la guerra en las Malvinas, como eso fue en términos concretos de negociaciones. Primero, antes de eso, mirar el contexto interno en la Gran Bretaña. Siempre con esa cuestión de si fue o no una trampa para el gobierno de facto militar acá. En la Gran Bretaña estaban en crisis. La crisis fue lo que llevó a Callaghan a perder las elecciones en 79 a Thatcher. El Partido Laborista al Partido Conservador. Entró Thatcher, neoliberal, amigo de Reagan, que entró un año más tarde, en 80, con la derrota de Carter, en parte por lo que pasó en Irán con los rehenes en la embajada, que todavía estaban. Hay una anécdota ahí muy importante. Hay ya evidencia bastante fuerte de que los republicanos fueron a negociar con Irán antes de las elecciones, porque Irán estaba a punto de soltar los 50 y pico rehenes. Claro, para que no lo suelten. Y negociaron, no en Irán, por supuesto, negociaron en un lugar neutral, en Medio Oriente, diciendo a los iraníes: no suelten nuestros rehenes hasta después de las elecciones, porque eso va a hacer que nosotros entramos y les vamos a dar mejores condiciones en las negociaciones después. Y es exactamente lo que pasó. Claro. Casi un día después de que asumió Reagan,
lo suelten. Pero ese es otro tema. Pero lo que quiero decir es que lo que estaba pasando en el mundo también estaba influyendo en la crisis interna de Estados Unidos, en el cambio de gobierno y también en el cambio de gobierno en la Gran Bretaña. En 2 segundos, sí. Inflación, desempleo, la economía central, eso fue la guerra que Thatcher llevó más que todo en 84-85 contra los sindicatos, erradicó a los sindicatos, y la guerra de Irlanda del Norte, 81, justo antes de la guerra de las Malvinas, la huelga de hambre. Sí. Y la huelga de hambre llevó a un auge de reclutamiento en el IRA, porque 10 presos murieron uno tras otro durante 4 o 5 meses, no, 3 meses, en 81, y eso fue un auge, una movilización a nivel de los 2 Irlandas, y el ejército británico estaba en una crisis también, porque no podían contener, no podían ganar esa guerra en Irlanda del Norte. Contenerla contenía con muertos, digamos. Y no podían ganar, Fue un estancamiento, y veían como con la huelga de hambre estaba cada vez peor, y eso es el contexto de la guerra en las Malvinas. Bueno, entonces tenemos a un Reagan con una imagen negativa absoluta. Con una imagen negativa, ¿no? Sí. En un contexto económico complicado. Totalmente. Thatcher, una muy crisis parecido. Interna. Claro, Thatcher igual. Sí. Bueno, ya el plan Cóndor, estaba desarrollado de antes. Desde antes, y con los Estados Unidos coordinando todo. Los Estados Unidos, desde la embajada... Con países como Francia. Claro, el famoso dicho de que el único país de América que no tuvo golpe de Estado fue Estados Unidos, ¿no? Confesión de parte, relevo de prueba, ¿no? Bueno, pero ahí tenía todo ese contexto donde tenía controlada, digamos, su otro patio del sur a partir de la... Y eso es muy importante, porque cuando estalló la posibilidad de una guerra, antes de la guerra, justo antes, la embajadora de los Estados Unidos a las Naciones Unidas, Jean Kirkpatrick, se puede decir halcona. Y los halcones está de moda. Sí. Muy ligado a los gobiernos militares en América Latina. Y ella, la noche anterior de la ocupación de las islas, el 2 de abril de 82, ella estaba en la embajada de Argentina en Nueva York. Claro. Sí, bueno, no, digo que, y en definitiva, para terminar el contexto, la mayoría de los gobiernos militares de la América Latina, la mayoría, no todos, no de tinte nacionalista, sino de tinte liberal, como el nuestro. Totalmente. Eso fue... No eran los soldados de San Martín, digamos. No, ese fue el plan. De instalar el neoliberalismo. Un plan económico detrás de... Y funcionó. Bien. Y funcionó. Abrir sus economías, sacar la industria local, etcétera, etcétera. Entonces, dentro de ese contexto, uno puede preguntarse, bueno, ¿por qué hubo la ocupación? Bueno, aquí desde Argentina yo creo que los oyentes saben bien lo que estaba pasando. Sí, claro. Acá. Y la situación económica también explotada. Y la parte de derechos humanos también. Los derechos humanos llegando. Ya se sabía a nivel mundial. También había empezado a ocurrir, porque unos días antes había habido un paro, había la cuestión política sindical. Un año antes, CGT, etcétera. Claro, la cuestión sindical y política había empezado a moverse también. ¿Cómo no? Y sabían que había marchas. Sabían que el piso estaba moviéndose por debajo de los pies. Internacionalmente, la cuestión, vos hablabas de los derechos humanos, ya en ese momento las madres de Plaza de Mayo, por ejemplo, conocidas internacionalmente. Totalmente, y hasta el punto de que cuando había la posibilidad de una ocupación de las islas, que se sabía a un mes por lo menos antes de la ocupación, y cuando ya hubo la ocupación de las islas, había mucha reacción diciendo que, bueno, este gobierno es un gobierno que tiene crisis internamente en Argentina, tanto por la economía como también por los derechos humanos. Claro. Es que tenían que blanquear esa situación después de tantos años de colaborar. Por ejemplo, el gobierno de Francia colaboró con, por ejemplo, inteligencia sobre los exiliados en Francia. Por un lado, claro, daban entrada a los refugiados
diciendo aquí país de la libertad, fraternidad, Sí. etcétera. Por otro lado, como Mira. sabemos, estaban compartiendo tecnología de tortura desde Claro. lo que habían aprendido en Algeria En África, y claro. también en Algeria Sí, y la sí. guerra de Algeria, y también Vietnam. Antes de la guerra con los Estados Unidos había la guerra contra los franceses. Sí, sí. Los vietnamitas Sí, sí. habían sacado a los franceses. Y lo que habían aprendido ahí lo estaban pasando a los Sí, países sí. de América Latina, incluso acá con equipos de asistencia técnica en cómo hacer la tortura. Pero tenían que blanquear en algún momento u otro la situación también de derechos humanos. Y eso vino en la reacción en contra de Argentina, en apoyo al Reino Unido. Y no fue por eso, por supuesto. Fue una cosa de alianzas, la OTAN, etc. Y cuando tenían que escoger entre Argentina y el Reino Unido, claramente hicieron saber por cuál lado Claro. iban a caer. Vos decís que independientemente de la cuestión de los tratados de la OTAN y todo el circo, por decirlo de alguna manera, bélico, digo, los países democráticos tenían bien en claro qué gobierno era el que estaba gobernando en Argentina, por ejemplo. Sí, por un lado, pero eso no era la razón por la cual escogieron el lado del Reino Unido. Aunque muchos no pusieron el apoyo abiertamente en términos políticos, pusieron apoyo en términos de inteligencia, en términos de radiocomunicaciones, etcétera, etcétera. Y sabemos, hace bases, etcétera. Y ellos escogieron en base a la necesidad de apoyar a la Gran Bretaña en un contexto mucho más grande, que es el contexto de la Guerra Fría, el contexto de lo que está pasando en África, lo que está pasando en todos los países que acabamos de hablar, y mantener esa unificación o unidad de Occidente. A mí yo cuando hablo de Trump, digo lo que he escuchado, digo, mi teoría es solo mi teoría, Sí. algunos también la plantean, digo, no, pero de haber leído, haber escuchado, digo, tiene que ver con esto, bueno, con lo que vos estás agregando ahora, dos gobiernos de los más importantes en crisis, digo, porque Estados Unidos participó al lado de Gran Bretaña con toda la inteligencia posible. Y declararon formalmente, Claro. el 30 de abril, Que iban a ayudar a su aliado. Y mucho antes, el gobierno de Argentina tuvo, Galtieri tuvo una llamada telefónica la noche anterior de la ocupación, o sea, el 1 de abril hubiera Claro. sido, con Reagan, 50 minutos, es Claro. bastante largo. Y Reagan le dijo, no vayas. Y según lo que se informa oficialmente, Reagan dijo que maestros no se meten. Por supuesto, sabían mucho antes también. Y según dicen, estaban pasando ese mensaje. Y hay un dato también importante. El presidente actual, Biden, Sí. Biden era senador y en el Comité de Relaciones Exteriores. Y él enseguida, en abril, antes de que comenzó la guerra caliente el 2 de mayo, cuando llegaron los británicos en sus buques, Biden propuso una moción en el Comité de Relaciones Exteriores de abiertamente declararse los Estados Unidos en apoyo del Reino Unido. En ese momento no lo habían hecho, pero él, sin ningún problema, dijo que hay que declararse en apoyo de Estados Unidos. Y al fin, el 30 de abril, Reagan declaró formalmente que estaban... Y digo, y también me suena muy loco, no de pensar que solamente, por eso insisto con esto de la trampa, que es nada más que una conspiración. Sí, no, te comprendo. Me suena como muy loco pensar que esto solo se decidió con un presidente borracho tomando whisky, ¿no? Y fue... El famoso Galtieri. No, claro, El famoso me Galtieri. cuesta creerlo, digo, porque, a ver, era un asesino, pero no era un boludo, digo. Sí, ok, en eso hay que mirar los 10 años anteriores. ¿Qué pasó? Aún más, desde 68. ¿Te acuerdas que estaba diciendo que todos los lugares Sí. de los cuales la Gran Bretaña estaba saliendo de su imperio y dejando uno tras otro, Claro. con procesos de negociación o irse hacia la suposición de que digan, bueno, quédense. Exactamente, y dejando lugares no tan estratégicos. Y los Falklands, para ellos, en sus términos de Falklands, las Claro. Malvinas, no eran un lugar en ese momento estratégico. Pero quizá las islas sí o no.
Por eso es la OTAN la que mueve. Sí, pero no, pero en ese momento sí se hablaba de petróleo y gas, pero muy poco. Y hay un proceso que indica lo que la política de la Gran Bretaña había sido desde 68 más o menos. 68 comenzaron negociaciones con las Naciones Unidas, con el gobierno de Argentina, de ver un proceso de pasar la soberanía a Argentina paulatinamente. Había un acuerdo, había una charla ahí. Una charla 68 en Naciones Unidas. 71 había un acuerdo muy importante. Se llama el Acuerdo de Comunicaciones. No sé si aquí se habla de eso, pero fue una cosa muy, muy grande. Y fue un proceso típicamente británico, decir que no estamos cediendo las islas, pero sí lo estamos cediendo. Porque, ¿qué hicieron? Había un barco que fue el único contacto entre las islas y Sí. Uruguay, Sí. que venía desde islas a Uruguay. No sé, cada semana o lo que sea. Y esa fue su forma de comunicación con el mundo, porque desde Uruguay, Montevideo, salieron al mundo los habitantes de las Malvinas, Sí. los británicos. Y la comunicación que tenían con Argentina. Pero no tenían, y estaba terminando ese barco, el contrato, la licitación. Ajá. Y los habitantes pensaban que la Gran Bretaña iba a poner otro barco. Vinieron y dijeron que no vamos a poner un barco, vamos a poner un avión a Argentina, Comodoro Rivadavia, y arrancó ese vuelo. Y eso fue la única vía de comunicación desde las islas hacia afuera, y de Comodoro Rivadavia a Buenos Aires, y de Buenos Aires hacia afuera. ¿Qué más? Le dieron una tarjeta blanca que era para evitar tener que presentar su pasaporte británico en migraciones en Argentina. En Argentina. Se acordó con el gobierno de Argentina esa tarjeta blanca Sí, sí. Que permitía que entren. Les dieron acceso al hospital británico en Buenos Aires, acceso especial a los habitantes de las Malvinas. Hubo un acuerdo de por lo menos 2 profesoras de castellano, español, ir a Stanley. Y eso que vos estás contando... Digo, 71. 71. Pero eso fue claramente una estrategia de intentar crear una dependencia de los Argentina. habitantes de Argentina, y fue un proceso clásico, y eso tiene mucho que ver con Hong Kong, Claro. porque 84, 2 años, perdón, no, ni siquiera 2 meses después de que terminó la guerra, el 14 de junio en 1982, 2 meses más tarde, 3 meses, perdón, Thatcher fue a China y comenzó las negociaciones Para entregar Hong Kong. Y el acuerdo con Hong Kong fue un proceso cultural de que se cambia el contexto británico en Hong Kong a un contexto chino, por un lado, y por otro lado, lo que se llama en inglés leaseback. Leaseback es alquiler, y es lo que habían propuesto a Argentina, un modelo idéntico casi a Hong Kong. ¿Y qué rompe ese acuerdo? 2 cosas, 3 cosas. Primero, en 77, bajo el gobierno militar, Sí. no sé si te acuerdas, había una ocupación de una isla, la isla South Thule, Ajá, no me acuerdo. en inglés Thule, 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 que es el última de las islas Sandwich, que está pegado a la Antártida. Sí. Y el gobierno militar mandó, yo creo que eran de la Fuerza Aérea, y entraron en secreto, pusieron la bandera de Argentina, y poco a poco fueron construyendo una estación radial y también una estación meteorológica. Ajá. Y eso obligó al Reino Unido, por la presión interna, de mandar 3 buques, incluso un submarino nuclear, en ese 77. Lo hicieron los británicos, Callahan en ese entonces, en secreto mandaron esos buques, pero fue un mensaje, informaron informalmente a los Sí. argentinos: maestros, hay 2 buques, Claro, y un estamos submarino acá. nuclear. Entonces, eso fue un cambio, por un lado. Por otro lado, el cambio principal fue dentro del Parlamento de la Gran Bretaña. Los habitantes de las Malvinas
a pesar de la presión aún del gobierno de Thatcher en 1980, Nicholas Ridley, que era el viceministro de Relaciones Exteriores con responsabilidad para las Malvinas, vino a las Malvinas y también a Argentina, y también fue a Ginebra a una reunión en secreto con los argentinos fuera de Ginebra, para negociar todo ese proceso de leaseback, modelo de Hong Kong. Y estaba todo arreglado, pero los habitantes de las Malvinas se negaron. Él iba a pasar por encima y salió en 1981 de una reunión en Stanley diciendo, si ustedes no quieren, nosotros no podemos garantizar su seguridad. Lo que pasa es lo que va a pasar. Claro. Eso puede haber sido un mensaje que agarró el gobierno diciendo también argentino que no van a defender. No lo van a defender, puede ser que es una trampa o no, yo no creo. Yo creo que fue un mensaje de desesperación de él saliendo, porque había pasado varios años de dos gobiernos, laborista y conservador, de intentar no ceder, pero tener un arreglo y para concentrarse en otras partes del mundo. ¿Y qué pasó? Él volvió a la Gran Bretaña y fue atacado ferozmente porque había un lobby en el Parlamento ligado con los lealistas en las Malvinas, muy parecido a lo que pasó con Irlanda del Norte. El grupo de lealistas protestantes en Irlanda del Norte mantuvieron su control por los lobbies internas dentro del Partido Conservador y atacaron ferozmente ese acuerdo y el acuerdo cayó. Bien, y nos venimos un poco más cerca del 82, sí, digo, por una cuestión de tiempo, sí, digo, pero bueno, entonces se produce en el 82, el 2 de abril, digo, la toma de Malvinas, ¿no? El desembarco del ejército argentino, en el marco de una causa sentimentalmente y patrióticamente para todos nosotros, que movilizó a la mayor parte de la población, se genera eso, digo, ¿no? Nosotros, una de las cosas que nosotros éramos chicos, pero bueno, que no se iba a mover la flota inglesa y que no iba a venir a recuperar esto. Y la mayoría de la gente en el mundo creía en eso. Creían eso en todo el mundo, no era solamente acá. Todo el mundo. Ajá. Todo el mundo creía eso. Excepto un grupo pequeño del Partido Conservador, incluyendo la Thatcher. Y la Thatcher había ganado su pelea a otro nivel completamente, pero contra las huelgas de hambre en Irlanda. Y fue una guerra fuerte. Dejó morir a esa gente. Y con la ayuda de la Iglesia Católica terminó la huelga de hambre. Esa es una historia para otro momento. Pero ella vio que la mano dura podía funcionar por un lado. Pero por otro lado, era una política muy inteligente, muy astuta. Y ella vio de que con toda la crisis interna de la economía, la situación de Irlanda del Norte, bajo moral en el ejército y también la situación a nivel mundial, había mucha oposición a los misiles nucleares, que esto fue el momento de mostrarse también la parte patriótica y para mí la misma motivación que había en Argentina de desviar la atención en Inglaterra. De tapar una crisis con otra mayor, con algo que podía unificar a la población, es exactamente lo que hizo. Y enfrentarse a una potencia que tecnológicamente estaba muy atrasada, ¿no? Sí, yo creo que ellos no querían que iban a ir a la guerra, primero. Y por otro lugar... ¿La presión de la flota iba a hacer que se retiraran los argentinos, decís vos? No, estoy hablando, perdón, del gobierno argentino. Yo creo que nunca iban a venir. Y que la presión de los Estados Unidos, de otros países, etcétera, iba a forzar una de facto aceptación de la presencia argentina en las islas, que iba a entrar en un proceso muy largo de negociaciones, continuando las negociaciones desde 68. Claro. Eso estaba detrás. Y sabían que las cartas que estaban dispuestos a jugar los británicos. Pero esas cartas no estaban en la mesa más. Dos cosas digo, ¿no? La mayoría de los países limítrofes y de América Latina apoyando, todos parte de la misma dictadura grande, digamos, ¿no? Apoyando a la dictadura de Galtieri y compañía. Menos Chile. Chile no. Menos Chile. Chile juega su carta con su dependencia con Inglaterra. Como siempre. Claro. Estados Unidos y la Gran Bretaña. Claro. Pero lo que quiero decir es que yo creo que ambos lados estaban jugando al oportunismo
Y en la parte de la Gran Bretaña, que es diferente a Argentina, Argentina fue un oportunismo. En la Gran Bretaña había un oportunismo y un gran riesgo de no responder fuertemente, porque ya con la crisis instalada y elecciones viniendo en 83, no tenía mucho capital político. La Thatcher estaba en retroceso, y si no respondía fuertemente, como en el caso de 77, aunque fue en secreto, hubo una reacción con buques, por lo menos, lo iba a tirar fuertemente internamente la oposición, diciendo, ahora estás soltando... También... ¿Y qué sería la próxima? Irlanda del Norte, seguro que vas a soltar también... A los irlandeses... solamente la República de Irlanda tiene que invadir al norte, y listo. Entonces, había el oportunismo por un lado. Como decíamos, ¿no? Una cuestión geopolítica muy compleja ahí, ¿no? Bastante compleja, pero se explica por el oportunismo por un lado y el riesgo de no responder por otro, que también es un oportunismo. Generó un combo perfecto, digo. Para la Thatcher, perfecto. Claro. Funcionó. Ganó las elecciones en 83, con una mayoría ganó las elecciones abrumadora a pesar de las crisis económicas internas. Y bueno, y terminamos, digo, por una cuestión de tiempo, si vos querías agregar algo más, lo agregamos. Digo, pero sí terminamos con, hoy por hoy, es un tiempo a esta parte, la base más importante de la OTAN en el Atlántico Sur. En el Atlántico Sur. Con todos los accesos a todos los recursos, inclusive Argentina, inclusive y es la parte que cambió, porque no, aunque yo lo repito, habían hablado de petróleo y gas en ese entonces, pero fue un dato muy importante. En el acuerdo de 71, no únicamente había todas esas de comunicaciones, dieron a YPF el monopolio del suministro de combustibles en las Malvinas. La Gran Bretaña dio a YPF, eso fue para darles el pie para desarrollarse YPF en las Malvinas. Había hasta un partido de fútbol de YPF contra los habitantes de las Malvinas en Stanley. No sé cuál año fue, 72, 73. Bueno, y se desactiva por maniobra de los mismos militares. ¿Perdón? ¿Se desactiva todo este acuerdo por maniobra de los mismos militares? Yo creo que si hubieran aguantado, es imposible saber, pero yo creo que hubiera pasado lo mismo con Hong Kong. Repito que 3 meses más tarde, la Thatcher estaba en China negociando con los chinos y entregaron Hong Kong en 97, o sea, 13 años más tarde. El acuerdo fue en 84, en 97 entregaron Hong Kong. Hong Kong ahora es China, aunque oficialmente es una especie especial, sabemos que Hong Kong es China. Eso, a mi punto de vista, es lo que hubiera pasado. No por buena gente, ¿eh? No, los británicos son de una duplicidad terrible y hubieran podido cambiar la mesa y voltear la mesa y toda cosa en cualquier momento, pero habían tomado la decisión política, no únicamente el gobierno laborista, pero también el gobierno conservador, de soltar las Malvinas, porque en ese momento no eran central, ya son más importantes. Hoy por hoy seguramente sí. ¿John, te quedó algo más para contarnos de todo esto? No, yo creo que simplemente recordar que hay un dicho de Bismarck y también de Kissinger y un montón de gente repiten el mismo refrán. En la geopolítica no hay amigos permanentes, hay solamente intereses. Y los intereses cambian. Bueno, John Taylor Telford, gracias por el rato en la tarde. La pasamos bien, espero que vos también. Y nos muchas gracias, un montón. Darío, muchas gracias, Enzo. Y, saludos a los amigos de la comunitaria. Cómo no, fue un privilegio estar acá.